Hey, 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 hey. Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee. ¿En dónde creen ustedes que estoy yo? Estoy en Santiago de Chile. Esta ciudad tan bella, tan hermosa. Y más que nada la gente cristiana que ama al Señor. Chile es una república preciosa. Yo siempre ya digo que Chile es como un cinto, es la correa, como una tripa que controla todo lo que es la costa del mar Pacífico por toda esta parte de Sudamérica. Y estamos bastante lejos en la parte sur de Sudamérica. Así que los que me ven en las 4 esquinas del mundo, ponga atención, no se me despegue de la pantalla. Ustedes saben que siempre estamos con ustedes compartiendo la palabra. Tuvimos un evento extraordinario, apoteósico, inolvidable, histórico, hoy tremendo aquí en Santiago de Chile. Tuvimos el 12º clamor pentecostal, tuvimos casa llena, habían incontables, muchos pastores unidos en la bendición de Dios. Pero ahora me toca estar nuevamente, y vamos a estar todavía unos días más, con mi buen amigo, el pastor de muchos años, Marcos Morales Chávez. Pastor Marcos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Gary. Bueno, estamos felices, de verdad que muy contentos. Había una unción tan poderosa en el ambiente. Aparte que había mucha gente, más de 20 pastores también, vinieron gente de fuera de la región metropolitana de Santiago, pero el ambiente en que se desarrolló el 12º Gran Clamor Pentecostal fue extraordinario. 3 mensajes que fueron como unidos. Me tocó a mí la bendición de dar el primer tema, que hablamos sobre Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, hablamos acerca de la victoria obtenida por Jesucristo en la cruz, y después predica nuestro pastor Roberto de la sangre, Aranguis, del Espíritu Santo. Él habló sobre el Espíritu Santo, y el hermano Gary nos habló un tema extraordinariamente importante acerca justamente de qué es lo que en verdad nos identifica como pentecostales. La gente no se quería ir. ¿Usted es pentecostal? Yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. Yo también soy pentecostal de la cabeza a los pies. Oiga, la gente no se quería ir. No. ¿Sabe que tuvimos como 4 horas, a ver, como casi 5 horas? Casi 5 horas. Casi 5 horas, pero la gente llegaba y como se llenó abajo. Y vinieron de lejos algunos, sí, hasta de 9 horas. Sí, tremendo de Chile. De hecho, algunos están volviendo ahora, pero se fueron todos muy contentos, muy felices, así que fue extraordinario todo lo que vivimos en el día de hoy. No estamos exagerando, no somos hiperbólicos, sino que la verdad que Dios fluyó de manera extraordinaria en el día de hoy. Fue una bendición tremenda. Alabo al Señor por esta oportunidad de estar acá en Chile de nuevo. Y me estaba recordando que estuve con usted, creo que la primera vez 12, 13 años atrás, en la iglesia, templo que tenían aquella vez, y Dios se glorificó tremendamente. Pero hay un tema, por favor, los que me están viendo en Chile, todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, ¿me están viendo ahí? ¿Me están viendo ahí? ¿Quién está por ahí? Un tema picante, controversial, polémico. A mí me gusta tomar un palo y pegarle a un panal de abejas. Alguna gente me dice, hermano, ¿por qué no evitas esos temas tan controversiales? ¿Por qué mejor no hablas de algo que todos nos podemos identificar? No, porque dice Judas 3, y mire, ahora que estábamos comiendo, delante de mí estaba ese versículo 3 del libro de Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Y por eso es que vamos a responder a una pregunta que muchos me hacen: ¿en qué nombre es que podemos o debemos bautizar en las aguas? Pastor Marco, le entrego a usted el podio. Bueno, la verdad es que todos los cristianos evangélicos de sana doctrina, y de hecho los más grandes predicadores como Jimmy Swaggart, como el gran evangelista Gigi Ávila, como el reverendo Luis Miguel Ortiz, y una gran cantidad de predicadores, todos predicadores americanos, todos han enseñado que el bautismo de los cristianos evangélicos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la gran ordenanza de Mateo, capítulo 28, verso 19. Jesucristo dice ahí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión 1909, que es la versión más antigua, porque la que nosotros usamos generalmente es la del 60, dice: id a todos los gentiles. Cambia la palabra gentil. En la 60 la cambian por naciones, pero en realidad la versión 1909 usa la palabra gentil. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque además en 1 San Juan capítulo 5 versículo 7 dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y yo, como pastor, de hecho ahora en marzo del próximo año tenemos bautismo, bautizamos sumergidos en las aguas a gente arrepentida que ha dado frutos dignos de arrepentimiento, y lo bautizamos conforme a la ordenanza de Mateo 28 verso 19. Pastor, pero es que voy a ser
voy a jugar el papel del enemigo si lo reprenda, ¿no? Como dicen, the devil's advocate, ok, vamos a jugar el papel. Pero si dicen Hechos, capítulo 2, versículo 38, bautícense en el nombre de Jesucristo. Responda. A ver. Entendemos todo esto. Ahora, antes de que usted responda, déjame decir una cosa. Para mí Jesucristo tiene mucha más autoridad que Pedro. Pedro está hablando, por ejemplo, en esos sermones después que fue lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿en qué nombre debemos bautizar? Y hacemos caso a Hechos 2:38 o Mateo 28:19. Bueno, miren, no, la verdad, las personas que son sectaristas y que creen que el bautismo es en el nombre de Jesús nunca van a aceptar nuestra postura. Pero nosotros sí le tenemos que decir a los hermanos por qué creemos en lo que creemos. Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, soy evangélico, soy pentecostal, pero no sabe explicar a la luz de la Escritura por qué cree lo que cree. Por ejemplo, es cuando un hermano dice, yo soy trinitario, tiene que explicar qué es la Trinidad. El bautismo que se realizó en el libro de los Hechos fue todo en la provincia de Judea, y fue porque los judíos o los gentiles que estaban dentro de la provincia de Judea no reconocían el mesianismo de Jesucristo. De hecho, yo una vez discutiendo con un unitario, un solo Jesús como le llamamos acá en Chile, le pregunté, bueno, el bautismo en el libro de los Hechos aparece el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre del Señor Jesús y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Tampoco dice un solo bautismo, o sea, podríamos decir que hay 3 bautismos en nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo. Pero en Mateo 28:19 está la gran comisión. Y la comisión que el Señor le entregó a los apóstoles después de la iglesia no es llevar el mensaje a la provincia de Judea y que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, sino que la gente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. La Trinidad, que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, sí, pero sí la Trinidad aparece en toda es controversial. la Escritura, claro. Es controversial porque mucha gente piensa que tenemos 3 dioses. Sí. Mucha gente dice, ustedes son los que creen en un Dios de 3 cabezas o tienen 3 dioses o cómo es eso. No entienden tampoco lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizá no es una forma correcta, tan correcta, y es muy sencillo, pero yo digo como un huevo que tiene la cáscara, la clara y la yema. Sí. Puede ser, ¿no? Yo digo, tenemos un solo Dios. Porque la palabra dice que hay un solo Dios, y Jesús mismo lo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero ese Dios tiene 3 personas. Muy bien. Ahora, volviendo al bautizo o el bautismo. La verdad es que mucha gente insiste. Y yo tengo problemas con estas iglesias que siempre están dándole y enfatizando. Y yo escuché a un predicador que predicó más de 1 hora sobre el bautismo nada más. Y luego, en vez de invitar a la gente a recibir a Jesucristo como Salvador, lo que hizo fue que los invitó a bautizarse. Y luego declaró que todos los trinitarios y todos aquellos que creemos en bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no somos salvos, porque no hemos sido bautizados en la forma correcta. Y esto me lleva a la pregunta, la segunda pregunta. ¿El bautizo salva? ¿Bautismo salva, sí o no? No, definitivamente el bautismo no salva porque ningún sacramento salva. Los evangélicos, contrario a los católicos que tienen 7 sacramentos, creemos solamente en 2 sacramentos que vienen de la palabra sacro, que significa algo, un acto, una ceremonia santa, que indica primero el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 4 dice que somos sepultados para muerte por el bautismo, que viene del texto original bautismo, y la palabra bautismo significa hundir, sumergir y sepultar. Y está la Santa Cena, que también es simbólico de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Nosotros tampoco salva. No creemos en el dogma de la transubstanciación. Por lo tanto, ni el la gente no sabe que la transubstanciación es la doctrina católica que enseña que en el momento que el sacerdote ora por la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero claro, Mateo dice que lo que va a la boca termina en la letrina. Exacto. Entonces, el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura, y cuando la persona sale del agua es un símbolo de que está saliendo de la sepultura como una resurrección espiritual. La cena del Señor, que algunos dicen que no les gusta que digamos Santa Cena porque el término cena del Señor, bueno, la cena del Señor simboliza la muerte de Cristo, y los 2 elementos, el jugo de uva simboliza la sangre de Cristo, y el pan sin levadura, no la hostia, porque la hostia es una galleta blanca, redonda, que simboliza al dios Horus, el dios Sol, pero no es una hostia, es un pan sin levadura. Eso también es simbólico. Tanto el bautismo como la cena del Señor no pueden salvar, porque en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: ningún otro hay salvación. Y no está hablando del bautismo, está hablando de la persona de Jesucristo, a quien yo recibo, según la Biblia enseña en San Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, es a Jesucristo. San Juan capítulo 5, verso 24, Jesucristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. El bautismo
y la cena del Señor no pueden salvar, son actos simbólicos, porque el que salva es Jesús de Nazaret. Es increíble, pero vivimos en un tiempo, Pastor Marcos, que hay tanta falta de conocimiento. Hay tanta gente que no conoce nada de esto. No es que nosotros pretendamos saber más que nadie, no, pero te estamos dando la palabra del Señor. Pastor Marcos y yo, entre los dos, son 40, 50, son casi 100 años de ministerio. Entre los dos. Y estamos hablando de que tenemos años estudiando la palabra, las escrituras. Pero la mayoría de los que están allá afuera simplemente cacarean o repiten lo que están oyendo por ahí. El bautismo no salva. La Santa Cena no salva. Tampoco el lavamiento de los pies. ¿Usted lo ha practicado? Sí, pocas veces. Sí, lo hemos practicado pocas veces, pero no es una muy cuestión. bonito, muy emocionante, muy Sí, lindo. en un momento definido que el Señor imponga, no sé, algo así, pero tampoco salva. Entonces tenemos que entender que lo más importante es Jesucristo en el corazón de la persona, vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo, pero estas cosas que nosotros hacemos por obediencia. Ahora, si una persona, porque la palabra dice, convertíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, si una persona no quiere bautizarse, rechaza el bautismo, teniendo tiempo, oportunidad, ahí hay problema. Sí, por la desobediencia. Claro, ahí sí que tenemos un problema, porque los pastores bautizamos a los hermanos, y cuando yo me doy cuenta que un hermano, claro, no quiere bautizarse, en el fondo no quiere obedecer, porque Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que el bautismo salva, sino que subsiguiente a la fe viene el bautismo como un acto simbólico público de que yo simbólicamente muero para el mundo al ser sumergido en las aguas, salgo de las aguas como un símbolo de que soy una nueva criatura y que aspiro a una nueva conciencia, como dice el apóstol Pedro. Entonces ahí estaríamos viendo que una persona que no se quiere bautizar estaría en desobediencia. Y ahí sí que la desobediencia es un pecado y podría costar, sí, obviamente la salvación. Pero que el bautismo en sí salve, no puede salvar nada, solamente la fe en Jesucristo. De hecho, la máxima protestante evangélica basada en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No del bautismo, dice por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Y usted ha tenido gente que no quiere bautizarse como miembro de la iglesia? Sí. ¿Qué hace? Dicen algunos que mucho compromiso. No, yo les hablo, los preparo y les digo sí, que si ellos no se quieren bautizar están en desobediencia. No les impongo el bautismo, pero sí algunos dicen que es mucho compromiso. Generalmente las personas cuando dicen que es mucho compromiso es porque en realidad no han tenido una conversión absoluta, porque cuando uno se convierte, uno de los primeros sentimientos que le invade es el deseo de hacer todo lo que la Biblia ordena que uno tenga que hacer. Toda una persona como esa que no quiere bautizarse está en peligro. Sí. Su alma peligra, de verdad que sí. Los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, aquí el evangelista Gary Lee con mi amado amigo y hermano, el pastor evangelista misionero Marco Morales Chávez desde Santiago, Chile. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿en qué nombre bautizamos? Ahora, una persona que está dentro de estas iglesias unitarias, que es bautizada de acuerdo a Hechos 2:38, y sale de esa iglesia y busca una iglesia trinitaria, ya está convertida. Entiendo que está convertida porque hay mucha de esa gente que aman al Señor profundamente. Sí. ¿Tienen que volver a bautizarse de acuerdo a Mateo 28:19? Y aquí les digo yo a los hermanos, por ejemplo, que se convierten a Jesucristo y salen de una secta, adventistas, testigos de Jehová, mormones, unitarios. Yo le digo a usted, no se tiene que volver a bautizar, usted se tiene que bautizar en el bautismo cristiano según la ordenanza de Mateo capítulo 28 versículo 19, porque los unitarios dicen, pero el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Jesucristo no dijo, vayan y bauticen en mi nombre? Si él dijo en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, por tanto, id de predicar el evangelio a toda criatura. Y después dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si el bautismo fuera en el nombre de Jesús, Jesús lo habría dicho. Y él no dice, es en mi nombre, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Para mí una persona que se niega a bautizarse es simplemente porque no se ha convertido. Porque le repito, uno de los deseos más grandes que tiene un creyente es obedecer la palabra de Dios. Entonces una persona que sale de una iglesia unitaria, que viene a una iglesia de las nuestras, normales, de las tiene que bautizarse en el bautismo cristiano. Mateo 28. No tiene que volver a bautizarse porque pero no tiene que volver a sumergirse en las aguas. Claro. Otra vez, para que quede bien. Porque se tiene que bautizar conforme a Mateo 28, 19, porque la Biblia dice que es uno el bautismo. Uno el bautismo, el bautismo correcto. Pastor Marco, vivimos en un tiempo extraordinariamente diabólico en el mundo entero. Ahora mismo hay unos videos que esta semana pasada me estaban dando. En Estados Unidos están celebrando bautizos la iglesia de Satanás. Sí. La iglesia satánica está bautizando a sus seguidores y lo que hacen es que le ponen con cenizas una cruz invertida aquí en la frente.
¿Te has visto esos videos? Sí. Es increíble. Diabólico, Luego tenemos a los mormones que bautizan en el nombre de los muertos. Ellos llevan a cabo unos bautizos unos rituales tremendos que a veces no se conoce cómo lo hacen en sus templos mormones y todo esto. Bautizar en el nombre de los muertos, bautizan en el nombre de la iglesia satánica. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas que lamentablemente están permeando esta atmósfera que se llama cristiana, porque hay mucha gente que se identifica como cristiana. Los mormones se llaman cristianos, se identifican como cristianos. Así se presentan ellos cuando están en la bicicleta, los misioneros en todo el mundo. Somos una gente cristiana. Los testigos de Jehová también, todas estas sectas tremendas. Pero tenemos que ver qué doctrina están enseñando, qué es lo que están compartiendo en la palabra. Y hay que tener cuidado porque la palabra nos advierte de todo esto. Y en los últimos tiempos pues hay que defender la doctrina de Jesucristo. Que también hay muchos que están diciendo que la doctrina del Señor o la doctrina que nosotros predicamos está dividiendo el cristianismo. Yo digo, está identificándonos como somos nosotros, pastor. Bueno, hay muchos que, justamente los del movimiento unitario, que llegan a enseñar que las aguas del bautismo son las que purifican el pecado. Eso es un concepto incluso católico. Los católicos creen que el agua bendita tiene poderes santificadores, purificadores, lo cual no es cierto. Lo único que limpia el pecado, mi querido hermano y amigo unitario, aunque se enoje, aunque se moleste y use algún versículo fuera de contexto, lo único que puede limpiar el pecado del hombre es la sangre del Señor Jesucristo. Primera de San Juan capítulo 1 verso 7, Efesios capítulo 1 verso 7, Apocalipsis capítulo 1 verso 5, San Juan capítulo 1 verso 29, Hebreos capítulo 9 verso 22. Ahí habla del poder redentor de la sangre de Cristo. Decir que que el bautismo o las aguas bautismales pueden purificar el pecado, eso no es correcto porque nosotros no creemos en el agua bendita. El bautismo es un acto simbólico según Romanos 6.4. Lo que limpia el pecado del hombre, dice Jeremías 2.22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que limpia el pecado? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y lo único que puede borrar el pecado del hombre no son las aguas bautismales, ni el bautismo en el nombre de Jesús, es la sangre de Jesucristo. Es tan importante lo que es el tema de la sangre y el tema del Espíritu Santo en la iglesia verdadera. Y bueno, aquí estamos en Santiago de Chile, los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, con el pastor Marcos Morales Chávez. Y es que esta es una pregunta que ahorita mismo yo sé que es controversial y muchos no lo tocan. Y yo tengo miles de personas que me están escribiendo: pastor, hermano Garilí, pero ¿en qué nombre se debe bautizar? No le respondo a la gente, simplemente le estamos respondiendo ahora. Y a propósito, si estás conectado con nuestro canal oficial Evangelista Garilí en YouTube, ahí hay un cuadrito negro, ponle, pícale, suscríbete, o si no, la campanita roja. Y si estás en nuestra página oficial Evangelista Garilí en Facebook, también pon seguimiento. Todos los días estamos con usted. En los próximos 2 días o 3 días, mañana es domingo y lunes y martes, estaré compartiendo con el pastor Marcos varios temas. Estaremos también haciendo unas grabaciones para los próximos días, semanas, y compartiendo muchas enseñanzas tremendas que muchos de ustedes yo sé que les interesa saber. Claro, miren la gente cómo puede ser tan, no sé si decir ignorante, o se enojan tanto con este tema. No, pero que no se ofendan, claro, son ignorantes. Dicen, ustedes bautizan igual que los católicos. Absurdo, yo fui católico apostólico romano hasta los 20 años de edad. Los católicos no bautizan a los adultos, nosotros bautizamos a las personas que se convierten, no bautizamos niños. Bautizan a los niños. Y el bautismo católico solamente se le aplica a los niños. Y si un niño no se bautiza en la iglesia católica, entonces, y se muere, llega a morir, ¿no es cierto?, muere moro, y se puede condenar y se puede ir al purgatorio. Así que nada que ver el bautismo cristiano con el bautismo católico. ¿Cómo la gente puede ser tan ignorante y decir, ustedes bautizan igual que los católicos, si los católicos bautizan a los niños? Pero tenían otra cosa, en vez del purgatorio no tenían el limbo. El limbo, y parece que ya lo eliminaron, era para los niños, no sé qué. Está clausurado. Ya está clausurado. Después de la pandemia clausuraron. Incluso recientemente también están hablando de que ya no hay indulgencias. Le cambiaron el tema, es lo mismo. Mi amigo católico, antes que nada, dicen, les amamos en el Señor profundamente. Y yo entiendo, pastor Marco, que hay millones de católicos que tienen fe y aman a Dios. Lamentablemente la fe la tienen equivocada.
Porque yo hago una distinción entre la institución católica y entre la gente católica. Y como el pastor Marcos fue católico su vida por muchos años y era de prender velas, de andar con medallas, de hacer peregrinaciones, ¿no? Y esas peregrinaciones. Se arrastraba de rodillas de aquí hasta, éramos católicos, hasta Argentina, éramos Bolivia. católicos pochoño, la antigua. Mi mamá era cursillista, adoradora de ¿Hablaba la latín de usted también, misa en latín? Escuchábamos la misa en latín. Mi mamá rezaba 300, 400 y hasta 500 rosarios diarios. No, Teníamos un tío. Espérame. 300, 400 y hasta 500 rosarios. ¿Estás en serio? Sí. Rezábamos todo el mes de María desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Usted tiene Mi mamá iba a pagar usted iba a ser sacerdote. Tenía un tío que era cura párroco. Wow. Marco Antonio Parra Huerta, que era de la familia de los Parra, director de familiar de Violeta Parra. Eran curas de extrema izquierda, curas que eran socialistas. Conozco todo el tema. Con todo el respeto que se merecen los amigos católicos, si me va a hablar de catolicismo lo conozco bastante, pero estamos hablando del tema de que los católicos bautizan a los niños. Nosotros no bautizamos a los niños. Los niños nosotros los presentamos, a los que bautizamos nosotros. Como dice la palabra. Que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Y bueno, y católicos y mormones y toda esta gente, ya estamos en un tiempo donde muchos se están bautizando en el nombre de otros nombres o no sé qué. Pero entiendo una cosa, conforme la palabra, el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me gusta que usted lo dijo, porque dice la palabra del Señor que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a propósito, nosotros no tenemos tres dioses, ni un Dios con tres cabezas. Serviremos a un solo Dios. En hebreo, el Shaddai Todopoderoso, un Dios. Es más, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es el mismo Dios. Y es el mismo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, o en todos los primeros capítulos, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaban hablando del Padre y del Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Miren, en 1 Tesalonicenses 5, verso 23, Pablo dice que el mismo y todo Dios vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. El hombre es una tricotomía. Nosotros no somos solamente cuerpo. Correcto. Somos alma, espíritu y cuerpo. O cuerpo, alma y espíritu. Yo sé que hay algunos que son más carne que espíritu. Los carnales. Pero, como dice el Puerto Rico, los calnú. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios es una trinidad. No es que hayan tres dioses. Dios es trino, como el ser humano. Pero Dios es espíritu, ¿verdad? Exacto. Pero Dios tiene el cuerpo también físico. En la persona de Jesús tiene un cuerpo glorificado, sentado a la pero no tiene, porque alguien dijo por ahí también que Dios tiene su cuerpo físico, Dios Padre. No. Es espíritu. Eso es doctrina mormona. Exactamente. Es que es increíble cómo estas doctrinas se han metido, han permeado las iglesias. Y todo sabe por qué. Porque no hay conocimiento. Porque los que están pastoreando, los líderes arriba, están dándole chatarra a la gente y le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar, dulzando el oído nada más. Pero no tiene profundidad en doctrina ni en palabra. Por eso el pueblo del Señor está destruido. Bueno, una de las características que tienen las sectas es que las sectas sobredimensionan una doctrina por encima de las más importantes. Por ejemplo, usted habla con un adventista, el adventista no le va a hablar de Jesucristo, del perdón de los pecados, la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección. El tema de ellos es el sábado, el Shabbat. Es el tema de ellos. Son adoradores del sábado. Habla usted con un mormón y le van a hablar del libro de Mormón. Habla usted con un testigo de Jehová y le va a hablar acerca del reino, que ellos no creen en el rapto de la iglesia. Y habla usted con un unitario. El unitario no le va a hablar de la salvación, del perdón de los pecados, le va a hablar del bautismo en el nombre de Jesús y va a ir a las calles a atacar a los que predicamos la Trinidad en vez de ir a predicar. Ese es el enfoque de ellos. Ellos están enfatizando siempre el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y escúcheme bien, nosotros sabemos perfectamente bien lo que dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al final del día, recuerde también que el bautismo nos salva, porque en la cruz del Calvario habían dos ladrones y uno de ellos estaba arrepentido, el otro estaba burlándose, pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo el Señor: espérame, no puedo garantizarte que vas al paraíso porque no te has bautizado. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bueno, alguien por ahí dijo: yo soy como el ladrón en la cruz. ¿Por qué le dije yo? Porque yo no hago nada y creo con Jesucristo y me voy al paraíso. Digo: ¿qué hizo el que estaba en la cruz? Solamente le dijo: así que no hay que hacer nada. Entonces vuelvo a ser tan crucificado, no hacer nada. Pero hay un pasaje lindo que dice: puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe. Basta con una persona en su corazón, pero genuino, que Dios lo puede mirar, que confiese a Jesús, que cree en Jesús, que mire al Señor.
Ahí está la salvación. Bueno, en Hechos 16, verso 31, la respuesta del apóstol Pablo al carcelero de Filipo, que pensó quitarse la vida cuando creyó que los presos se habían arrancado. Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, bautízase. El bautismo es su siguiente. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No le dijo que se bautizara? No, le dijo, después vino el bautismo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en la casa de Zaqueo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas capítulo 19. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El bautismo no lo va a salvar, amigo unitario. Solo Cristo lo puede salvar. Bueno, les amamos de igual manera, los que están por ahí mirándonos en cualquier lugar del mundo. Mañana estaremos compartiendo otros temas, por ejemplo, como la cremación, como el suicidio, como los tatuajes. ¿Puedes creer que una señora llamada Joyce Meyer, de 79 años, se puso 2 tatuajes? Ya la vieja predicadora Joyce Meyer. Usted no tiene tatuajes, no se quiere poner uno por ahí. Y como que la gente no le importa, se ponen tatuajes, se ponen aretes. Tony, tenemos a Tony, vente para acá Tony tantito, porque el hermano Antonio Machuca, que desde que lo conocí hace más de 10 años atrás, le dije, Tony, por favor dime una cosa, tú en el mundo, ¿no te pusiste tatuajes? Nunca. ¿Qué piensas de los tatuajes? No. Bueno, bíblicamente sé que son incorrectos. Hable fuerte. Pero la verdad no me llama la atención marcar mi cuerpo. Nunca me llamó la atención. Lo digo cuando no era cristiano. Nunca me llamó la atención. Amigos míos lo hicieron, pero yo nunca quise hacerlo. Nunca me llamó la atención y ahora menos, que soy hijo de Dios. Imagínate que la gente que se pone en un barco acá, los hombres se ponen en un barco acá, y luego cuando llegan de viejos, 70 años, el barco ya está hundido, está para abajo. Eso es increíble, ¿no? De verdad. Miren, Una mujer se pone en el seno acá arriba, se pone un tatuaje y ya de vieja el tatuaje está en la barriga, acá abajo, por favor. ¿No? En Chile, hace 30 o 40 años atrás, solamente se tatuaban 2 tipos de personas. Los que eran marineros y los delincuentes. Los presos. Es cierto. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler tomó 6 millones de judíos y los mandó a los campos de concentración, los metió a las cámaras de gas y los hornos, para insulto peor de todo lo que les había hecho, literalmente los marcó con un tatuaje aquí en el brazo. Conocí a varios de ellos porque 23 miembros de mi familia, Katzelnik, estuvieron en los campos de concentración, especialmente en Auschwitz, Birkenau 1, 2 y 3 en Polonia. Y lo hizo Hitler precisamente sabiendo, como dice la palabra en Levítico, no marcarás tu cuerpo. Amén. Es increíble. Bueno, seguimos con ustedes. Comparte esta transmisión. El pastor Marcos Morales, el hermano Antonio Machuca. ¿Qué nombre tan feo, Machuca? ¿Quién Machuca? Estoy machucándome. En apellido español. Español. Morales también es apellido español. Morales, sí. Yo soy judío sefardita. No es judío usted. ¿Usted de qué línea? Me decían que como yo termino mi primer apellido con S y mi segundo apellido Chávez con Z, era obligatoriamente judío sefardita los que querían. Chávez, porque es familia de Hugo Chávez, el de Venezuela, ¿no? Les amamos en el Señor, recuerde muy bien. Y aunque usted sea unitario, aunque usted esté bautizado en el nombre de lo que es del oso panda, véngase a la iglesia, bautícese correctamente y le seguimos amando en el Señor. El evangelista Garilí con el pastor Marcos Morales y Antonio Machuca, diciéndole desde Santiago, Chile, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, Amén. shalom. Dios le bendiga.